Como se ha hecho público toda la convocatoria, la idea de esta rueda de prensa es hacer balance del segundo aniversario del actual mandato municipal, el que empezó el año 2011 y que acabará el año 2015. Justamente el día 11 de junio se cumplieron los 2 años, justamente la mitad exacta del mandato de la constitución de la actual corporación municipal. Y como ya viene siendo tradición en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues creemos que es justo, que es conveniente, que es lo más adecuado, el que damos cuenta ante los vecinos de qué es lo que hemos hecho en estos 2 años con la confianza que a través del voto depositaron en estas elecciones municipales. Y naturalmente también tenemos que hacer dar nuestra opinión de cómo nos parece que Antequera ha cambiado en estos dos años. En primer lugar, a la hora de plantear qué tipo de actuación, cómo está Antequera después de 2 años de actuación del actual equipo de gobierno del Partido Popular, quizá la frase que más nos preocupa y que la que más nos interesa aceptar es que en el tema de empleo han sido 2 años totalmente perdidos. Por poner una cifra que yo creo que es claramente explicativa, si en junio del año 2011 había 4.108 antequeranos y antequeranas que no tenían trabajo, que estaban en desempleo, que estaban buscando trabajo, 2 años después, en mayo del año 2013, el último dato que tenemos, son ya 4.901 las personas que en Antequera, en su municipio, se encuentran sin empleo. Por tanto, no solamente se ha avanzado en evitar el desempleo, sino que además son casi 80 personas más las que en estos 2 años han perdido el puesto de trabajo. Y ante esto, ¿qué es lo que ha hecho el Grupo Popular? Pues lamentablemente tenemos que decir que prácticamente nada. La única actuación que el Grupo Popular ha llevado en estos 2 años son medidas de carácter paliativo. Se han hecho contratos de carácter social, que evidentemente son contratos que ante una emergencia son inevitables y hay que hacerlo, pero ninguna medida que realmente vaya orientada a que en Antequera se cree empleo estable. Por tanto, como decía al principio, han sido 2 años prácticamente perdidos en cuanto a la lucha contra el desempleo. Yo creo que la enorme fe que el Grupo Popular tiene en la eficacia de las medidas que planteará el gobierno de Rajoy, pues le está haciendo el que prácticamente haya bajado los brazos pendiente de que la solución venga de arriba, como si el ayuntamiento no tuviera ninguna responsabilidad ante el mayor problema de los antequeranos, que es el tema del desempleo. Un segundo problema que también nos ha preocupado siempre es el tema de la vivienda pública, en este caso vivienda de iniciativa municipal. Pues bien, aquí 2 hechos también destacables. El actual mandato comienza precisamente con la eliminación de uno de los proyectos que ya venían del mandato anterior de construcción de vivienda pública, concretamente la del Río Rosal. El actual equipo de gobierno decide paralizar ese proyecto porque entendía que suponía un importante coste para el ayuntamiento, cuando además no solamente era vivienda pública, sino que además esa inversión suponía el mejorar medioambientalmente una zona claramente degradada como la zona que rodea la zona de Río Rosal. Esto no se hizo y por tanto lo que había previsto se eliminó. Pero es que además la única iniciativa que sí se empezó, y además fue a instancia de Izquierda Unida, fue la vivienda del Camino de la Cansa, que empezaron las obras, pero que como todo el mundo conoce, actualmente se encuentran paradas sin edil. Por tanto, en estos 2 años, ni una sola promoción de vivienda pública de iniciativa municipal. La tercera opción que los ciudadanos pueden percibir sobre cuál es la actuación de un equipo de gobierno es hasta qué punto aumentan las inversiones. Porque las inversiones suponen por una parte creación de empleo y también suponen por otra parte el que hayan ciudadanos que se encuentran con servicios, con recursos que antes no estaban y que esa inversión lo hacen posible. Pues bien, en estos 2 años prácticamente se encuentran paralizadas cualquier tipo de inversión. Si nos miramos lo que podemos ver, ahora mismo lo único que vemos de inversiones así que la gente comente y que vea son la mejora, la inversión que se hizo en la remodelación de la plaza de Viaga, que independientemente de la estética y de que haya guste más o guste menos, no nos parece que sea la inversión que Antequera tenía como más urgente, más prioritaria, y otra inversión también claramente, en fin, discutible, la remodelación de la plaza de San Luis, que ha supuesto en la práctica el dejar el Paseo Real prácticamente como un paseo desangelado, sin ningún tipo de adorno, además para colmo, además últimamente con poco cuidado,
y una inversión que además, una obra además que no contaba ni mucho menos con el apoyo de la ciudadanía. Son muchos los ciudadanos que a través de firmas manifestaron su desacuerdo con este cambio de la estatua del capitán Moreno y con esta remodelación de esta plaza. Es cierto que el actual equipo de gobierno se encontró con una serie de, digamos, obras, tareas pendientes del mandato anterior, algunas además de gran calado. Por ejemplo, el cuartel de la Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil, que suponía no solamente hacer un cuartel nuevo, que realmente entendemos que es necesario, sino que además llevaba parejo el que se construyera un edificio educativo en el que se albergarían la Escuela Oficial de Idiomas, el Centro del Profesorado y también el Conservatorio. Pues bien, hasta la fecha no tenemos noticia de que el actual equipo de gobierno haya logrado avanzar ni un milímetro en la solución de un problema que habrá que darle algún tipo de salida, porque evidentemente hay un contrato, por tanto hay una responsabilidad y sobre todo que tenemos pendiente una serie de inversiones que mejorarían la educación en nuestro término y que no tiene, como decía, ningún tipo de intención de solucionar. Otra actuación también pendiente era, por ejemplo, la actuación del Palacio de Ferias. En el Palacio de Ferias tampoco se ha hecho absolutamente nada, han pasado años y la verdad es que seguimos pendientes de que se le dé algún tipo de solución. Se han enterrado una serie de dinero en ese edificio, pero todavía no tenemos ningún tipo de solución. Y por poner otro ejemplo, también llamativo, en el auditorio que estaba construyéndose en el Palacio de Ferias, pues lo mismo, 2 años de gobierno del Partido Popular y allí hay enterrado una serie de materiales de dinero y no hay ninguna intención que yo sepa de que esa obra se lleve a término. Y por poner también otro ejemplo, tenemos una instalación deportiva que siempre hemos destacado como de primera calidad, como de primera categoría, como es el Centro de Tecnificación del Atletismo, y que hasta la fecha tampoco el equipo de gobierno ha sido capaz de solucionar la cuestión del mantenimiento y la gestión de, repito, una de las instalaciones más importantes para la práctica del atletismo que tenemos en Andalucía y que además se planteó como una fuente de riqueza y de empleo para nuestra ciudad. Repito que en 2 años no han conseguido el que se llegue a un acuerdo para que la gestión se haga como está previsto en un principio por parte de la Junta de Andalucía y con participación del Ayuntamiento para beneficiar a los antecranos de esta magnífica instalación. Y por último, en cuanto a temas pendientes, pues tenemos el PGO, el Plan General de Organización Urbana, que como saben los ciudadanos, no solamente no apoyamos el Grupo de Izquierda Unida, sino que además fue la causa por la cual rompimos el acuerdo de gobierno porque entendíamos que este PGO no respondía al modelo de ciudad que defendía Izquierda Unida. A los hechos me remito, el PGO se aprueba con los votos del Grupo Socialista y del Partido Popular y a la fecha permanentemente hay que andar levantando suspensiones porque estaba tan mal redactado, tan mal hecho, no se votó sin darle demasiada importancia a temas que eran fundamentales, que hay un montón de apartados del PGO que no pueden ponerse en marcha, hay un montón de solares de carácter industrial que siguen pendientes, por lo cual se impide que tengamos terreno para poder crear empleo y además una gran parte de suspensiones que eran por casos claros de que no se revisó oportunamente lo que se planteaba en la zona este. Por lo tanto, el PGO sigue pendiente de desarrollar. La culpa no se de quién será, pero evidentemente los que aprobaron este PGO fueron los que en ese momento dieron su voto para que el PGO continuara su trámite. Y también destacamos que en estos 2 años una de las cosas que los vecinos además nos comentan permanentemente es el deterioro que se observa en los barrios y los anejos de Antequera. Los recortes que aquí se han aplicado, como en todos los sitios donde el PP gobierna, junto con el planteamiento de que las plantillas hay que ajustarlas al máximo, incluso disminuirlas, en la práctica supone que una serie de barrios y anejos pues, están peor cuidados que en épocas anteriores. Por tanto, ahí no solamente se ha avanzado, sino que además pues, podemos constatar, y los vecinos así lo hacen llegar, el que hay un abandono evidente tanto en barrios como en anejos. Por último, no nos parece, quizás lo que más, un tema que nos preocupa muchísimo, es el grave retroceso que ha habido en la democracia participativa, en la participación de los ciudadanos. En el anterior mandato costó bastante trabajo el conseguir que en Antequera nos acercáramos a un sistema municipal más democrático, donde los ciudadanos pudieran participar en aquello que les preocupe, que les afecta a través de la vida municipal.
y por una parte logramos aprobar un reglamento de participación ciudadana en el que se regula de qué forma los ciudadanos podrían participar en la vida pública, en la vida municipal, y que el Grupo Popular pues no ha sido capaz no solamente de desarrollar la parte que le corresponde, porque faltan los reglamentos de cada uno de los apartados, la puesta en marcha, sino que además parece como si o no conoce el reglamento, o no se lo ha leído, o realmente lo que pensamos es que no lo comparte y lo tiene totalmente aparcado, sin ningún tipo de avance. Y qué decir de los presupuestos participativos, un avance realmente importante para la ciudadanía, en la que los ciudadanos de los barrios de lejos tenían la oportunidad de con su voto decidir qué obras les parecía que eran las más importantes en su barrio. Se han realizado además con un argumento realmente peregrino. Por una parte de decir que es que eso requiere que los técnicos decidan qué obras son más importantes, los técnicos tienen que hacer evidentemente su papel, que es decir qué obras pueden hacerse y cuál es el proyecto y cuál es la cuestión técnica. Pero son los vecinos los que pueden decidir qué obra es más urgente en cada uno de los barrios. Y el otro argumento también realmente en fin, peregrino, es decir que ahí no hace falta hacer un proceso porque ya ellos consultan con los barrios. No conocemos cuál es el mecanismo que utilizan, pero los vecinos de luego no se sienten preguntados ni interrogados para ver si ellos pueden dar su opinión sobre la obra que les parece más importante. Y ante esta situación que acabamos de describir de cómo está Antequera después de 2 años de gobierno del Partido Popular, ¿qué hemos hecho el Grupo Municipal de Izquierda Unida? Cuando Izquierda Unida se presenta a las elecciones, presentamos un programa electoral que es el compromiso que adquirimos con los antequeranos si nos dan su voto para estos 4 años. Y el primer compromiso que teníamos en el programa electoral era el potenciar la creación de empleo. Y siendo consecuentes con aquello que decíamos en el programa electoral, en el primer pleno que se celebró, después del pleno de terminación, el pleno de julio del año 2011, ya planteamos un plan de choque contra el desempleo. Se acordó la convocatoria urgente del Consejo Económico y Social y resulta que hasta la fecha no se ha elaborado ningún plan de choque contra el desempleo. Es más, cada vez que planteamos el tema del desempleo y la alternativa que hay que dar en Antequera, pues parece como si fuera un problema ajeno a la ciudad y que eso no es competencia municipal, cuando el ayuntamiento es competente en todo aquello que afecte a los ciudadanos de Antequera. Y ahora, después de 2 años, tras varias mociones, se logró que se volviera a reunir el Consejo Económico y Social, que se aprobaran una serie de mesas, que parece que algunas están funcionando, pero repito que a 2 años vista seguimos sin tener en Antequera un plan de choque contra el desempleo. También pensando en el empleo, una propuesta que hicimos en Izquierda Unida fue el que se hicieran 2 naves industriales en el polígono, pensando en aquellos ciudadanos que tuvieran interés en crear, invertir en creación de empleo en Antequera. 2 naves que se pondrían a disposición de los ciudadanos que tuvieran más interés, como decíamos, en crear empleo, mediante algún tipo de promoción pública, tipo VPO. Se construyeron con cargo al FESOL, hemos exigido en varias ocasiones el que se saque de concurso para que los ciudadanos interesados puedan utilizar las naves y por tanto crear riqueza y empleo por la ciudad, y a la fecha seguimos pendientes de conocer y que se haga público el pliego de condiciones para el concurso se haga efectivo, por tanto que estas naves se cumplan la misión por la cual se construyeron. También hemos planteado algún tipo de propuestas que tienen que ver con la acción de empleo, como el revisar la oferta de formación profesional en Antequera. También planteamos el que se construyera una escuela-taller, una escuela-taller de residencia de mayores en San Juan, que tendría una doble compromiso, por una parte lo que es la propia residencia y por otra preparar a las personas que podrían trabajar en esa residencia. También hemos planteado un PER extraordinario por la sequía en octubre del año 2012 y una infinidad de propuestas que normalmente han contado con el voto negativo del equipo de gobierno. Por ir resumiendo, también hemos hecho propuestas que tengan que ver con el derecho a la vivienda. Nosotros no solamente hemos intentado por todos los medios que continúen la vivienda, tanto los proyectos que se paralizaron como el de Rosal, como este actualmente que empezó y que se ha parado del Camino de la Cansa, sino que además de intentar por todos los medios, repito, de que estas obras no se paren, hemos hecho propuestas para que en Antequera los ciudadanos que se encuentran con problemas graves para el pago de su vivienda, pues no sufran las consecuencias tan dramáticas que están sufriendo de muchos ciudadanos de perder su vivienda a través de la desahucio. Propusimos el apoyo a la ILT contra los desahucios, planteamos la alquiler social, la dación en pago, el reducir los impuestos a aquellas personas que perdieran su vivienda, que además de perder vivienda tenían además que pagar impuestos de transmisiones, y por tanto una batería de propuestas que tienen que ver con el derecho a la vivienda de los antequeranos.
También siendo consecuentes con lo que decíamos en el programa electoral, que queríamos una Antequera con un desarrollo más sostenible, hemos hecho una serie de propuestas que tengan que ver con el tráfico, que tengan que ver con la ciudad, con la movilidad, para que Antequera realmente sea una ciudad habitable, no solamente el centro urbano, también los barrios más lejanos y también los anejos de Antequera. Hemos hecho propuestas que tienen que ver con el transporte ferroviario, con el transporte, con la movilidad de los ciudadanos. Hemos hecho propuestas para que un problema también, que muchos ciudadanos nos cuentan, que es el problema de los perros y ¿sí? sus inconvenientes. Hemos planteado ya en una ocasión, parece que por fin puede que esto llegue a ver luz, de que se establezca una zona donde estos animales puedan hacer tener su práctica deportiva también, aunque sea animal, pero además también que no molesten a los vecinos. Y también hemos hecho propuestas que tengan que ver con el tema del turismo rural, por ejemplo, en la zona sur del Torcal. Y por último, en este apretado resumen de lo que ha sido el trabajo de Izquierda Unida en estos 2 años, hemos puesto mucho interés en intentar que en Antequera haya más democracia. Por una parte, hemos defendido de forma clara y contundente, siempre que hemos tenido oportunidad, el mantenimiento de los servicios públicos, porque entendemos que lo público es aquello que tiene como objetivo la rentabilidad social, el interés de los ciudadanos. Y lo privado, obviamente, su único interés o el interés primordial es el obtener beneficios. En esta pelea por tener más democracia han presentado bastantes emociones en el sentido de que realmente se haga efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, que parece que la tenemos en la teoría, pero que en la práctica cualquier ciudadano sabe que queda mucho por caminar en este proceso de igualdad entre hombres y mujeres. Hemos intentado que se desarrolle el reglamento de Partido Ciudadana, por ejemplo, hemos planteado el que los vecinos conozcan con antelación el orden del día de los plenos, por si quieren que puedan participar, que se cree el Consejo de Movimiento Ciudadano, como está previsto en el reglamento, y hemos intentado, en suma, que el reglamento entre en funcionamiento. También hemos pedido que se retome lo de los presupuestos participativos para facilitar que los vecinos, como te decía, participen en la gestión de lo suyo, de lo público. Y por tanto creemos que en estos 2 años, con los votos que los ciudadanos nos han dado, pues digo sinceramente que hemos intentado por todos los medios defender las propuestas con las cuales nos presentamos a las elecciones municipales, controlar las cosas que entendemos que el equipo de gobierno pues no ha hecho adecuadamente y cumplir con lo que los ciudadanos decidieron en su momento, que es cumplir con lo que nos corresponde como oposición. Evidentemente, en esta situación habrán habido cosas que serán mejorables, habrán habido fallos, pero lo que está claro es que en todo momento el único interés que ha guiado la actuación de este grupo de concejales ha sido el interés de los ciudadanos de Antequera. Por tanto, que esperamos que en estos 2 años, una parte del Partido Popular, por fin, ponga el interés de los antequeranos por delante de otros intereses de partido, que realmente sea consciente de que la actuación hasta ahora en poco ha mejorado la vida de los antequeranos e integrales, por tanto que puede cambiar de rumbo. Dicen por ahí que rectificar es de sabio, y en cuanto al grupo municipal, pues en estos 2 años seguiremos controlando la gestión del gobierno y también proponiendo soluciones que a la postre es lo que interesa para los antequeranos. Por tanto, de forma, repito, muy breve, es un poco el balance de lo que ha sido estos 2 años desde el punto de vista de Izquierda Unida del actual gobierno municipal. Y mi compañero Fran, que luego también al ramo. Bueno, después de este apretado balance de estos 2 años de nuestra gestión, como la oposición y del gobierno del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Antequera, uno de los aspectos que quizás llama sobremanera la atención es las pocas medidas que en materia de empleo estable se han realizado por parte de este ayuntamiento, ¿no? Pero es que estas pocas medidas son ilógicas e insostenibles desde la propia, valga la redundancia, lógica del Partido Popular. Es decir, bien es cierto que todos sabemos que el ideario del Partido Popular no cree en lo público y deja en manos de lo privado absolutamente todo, entre ellos la creación de empleo. Pero es que tampoco dota de herramientas al sector privado para que esa obligación que el Partido Popular le supone al sector privado pueda llevar a cabo la creación precisamente de empleo. ¿La consecuencia de esto cuál es? La consecuencia es que hay muchos antequeranos que han tenido que salir de Antequera, hay muchas personas que necesitan salir de la comarca para buscarse la vida, y no solo ya hablamos de que tengan que irse fuera de Andalucía, sino que estamos hablando de que hay muchos antequeranos que ante la situación actual que está viviendo de paro en nuestra ciudad han tenido que salir del país, ¿no?
Cierto es que todo se produce en un contexto de crisis generalizada, pero esta situación desde el todo es insostenible, es decir, no podemos seguir con esta situación, tenemos que dotar a la ciudadanía antequera de herramientas y al sector privado de herramientas que faciliten la creación de empleo, de que ese empleo que se cree sea un empleo estable y de calidad y que no se ampare bajo los minijobs que han sido también, bueno, pues motivo de apoyo y aplauso por parte del Partido Popular en Antequera. En definitiva, después de estos 2 años y haciendo una especie de resumen de todo lo expuesto por mi compañero, podríamos decir que hoy en día tenemos una Antequera menos participativa, una Antequera menos democrática, con más paro y un ayuntamiento cada vez más lejos de los más vulnerables. Cada vez más al servicio de Madrid y de los dictados del gobierno central, siendo la voz de su amo, aquí en concreto en Antequera, y muy poco dispuesto a defender los intereses de los antequeranos sobre todas las cosas, y antequeranas sobre todas las cosas, y si en algún momento tiene que llevar la contraria a su partido en el gobierno central, dispuesto a hacerlo. Hemos asistido durante estos 2 años también a una política por parte del Partido Popular en materias como son el anillo, muy volátil y voluble, es decir, hemos pasado de la confrontación y el no absoluto al anillo ferroviario, a cuando el Partido Popular asciende al Gobierno de Madrid, cuando el Partido Popular entra en este ayuntamiento a decir que bueno, que no, pero que a lo mejor sí. Y lo último que atendimos es que ahora sí, que este proyecto de anillo sí es viable, que este proyecto de anillo sí es bueno para la comarca de Antequera, cuando el mismo proyecto hace 2 años, hace 3 años, era una auténtica barbaridad para Antequera. Curiosamente, gracias a la gestión de Izquierda Unida, entre otros partidos de izquierda a nivel europeo, parece ser, y a la movilización que se ha producido en la comarca de Antequera en referencia a este tema, en referencia al anillo, porque es una auténtica barbaridad y destroza y parte pueblos de nuestra comarca, gracias a, como decía, la gestión de los partidos de izquierda en Bruselas, parece ser que dicho proyecto, cuando menos, se va a suspender hasta ver en qué términos y cómo se va a desarrollar. Me gustaría saber, sobre todo a todas aquellas personas que han mostrado su rechazo a este proyecto, ante esta nueva posición, ¿qué dice el Partido Popular de esto al respecto, en concreto el alcalde de Antequera? Es decir, ¿seguirá apoyando el anillo de Antequera, el anillo ferroviario, perdón, o por el contrario, de una vez por todas dará un paso adelante y dirá que no a este proyecto? Así también hemos asistido en estos 2 años de gestión a situaciones muy curiosas y que responden a una situación que no llegamos a comprender. Es decir, este partido de la oposición tuvo que recordarle al equipo de gobierno la existencia de unos avales del centro logístico en Cartagena y la existencia del problema para que acometiera en un ejercicio de su responsabilidad, de sus funciones, y reclamase esos avales. Finalmente, por fin, se consiguió, obviamente, ese dinero pues ayudará a solventar una situación que es del todo insostenible y, como decíamos, si hoy este dinero está aquí es gracias a que Izquierda Unida, con su insistencia, atendiendo a los ciudadanos y escuchando las opiniones de todos, ha podido insistir y instar al equipo de gobierno a que cumpla sus funciones y, en el ejercicio de responsabilidad que le competa, reclame dichos avales. En definitiva, como se ha puesto de manifiesto, ante la política cada vez más autoritaria por parte del equipo de gobierno, que plantea las opciones y las soluciones a los problemas como la única viable, la suya, sin atender los criterios y opiniones que el resto de colectivos y grupos políticos pues pudiera tener al respecto, porque se cree valedor y el único que tiene la verdad absoluta. Izquierda Unida seguirá trabajando por y para Antequera, tratando de ser altavoz de aquellos olvidados por el Partido Popular, que cada vez son más en nuestra ciudad, y al lado de todas aquellas medidas que defiendan la justicia social y una Antequera mucho más habitable, sostenible, democrática, participativa y con justicia social. Pues si queréis una pregunta. La primera cifra es que no la copio, del paro de hace 2 años. En junio del año 2011, en Antequera habían 4.108 vecinos, en términos de Antequera, en paro, y ahora, en mayo del año 2013, son 4.901. Es decir, que el paro en Antequera en estos 2 años ha aumentado en 793 personas. En cuanto a la vivienda del Camino de la Cansa, ¿cómo está ahora mismo?
paralizados porque tampoco han buscado soluciones. Empezaron la obra, no quisieron arriesgar lo más mínimo la continuidad de la obra y no conocemos que han hecho gestiones efectivas para ponerlo en marcha. En principio parecía que tenían vendidas un número de viviendas que luego, según parece, no eran tantas, pero también es cierto que no han hecho ningún tipo de actuación para conseguir que eso siga funcionando. Y sobre todo, una obra en la que se inicia y se para, pues no solamente no se provoca el que haya nuevos interesados de vivienda, sino que incluso los que estaban, pues se lo plantean. Por tanto, da la impresión de que es que han tirado la toalla y que no tienen intención de continuar esa obra. Y en Antequera tenemos un grave hándicap, y es que hay un montón de familias que no tienen vivienda, que siguen viviendo de forma precaria, con los padres, con las familias. Hay verdad que un montón de viviendas vacías, pero también es cierto que tampoco hay vivienda de promoción pública para que algunos de estos vecinos tengan acceso a lo que en justicia le corresponde, la vivienda, y lo tienen parada por falta de actuación, de gestión. Y es que yo creo que cuando uno cree en un proyecto, difícilmente lo pone en marcha. Y que quizá el problema mayor sea el que el Grupo Popular pues no cree en la promoción pública, tampoco de vivienda, claro. Pero no se han vendido ninguna. No, ninguna más. Y claro, y además lo que nos tenemos es de que con esta situación pues es complicado vender, porque en fin, no llegan mensajes positivos por parte del equipo de gobierno para que los ciudadanos se animen a adquirir viviendas que por otra parte tienen un precio razonable para cómo está el mercado de vivienda ahora mismo, que además el proyecto que conocíamos era un proyecto de calidad. Si de verdad quisieran que eso llegara en marcha, pues estarían ya tomando medidas para que esto funcionara. Y repito que no vemos ninguna actuación, parece como si se deja ahí y ya veremos. ¿Y Río Rosal? Eso ya se quitó, además nuevamente, incluso el último pleno, en una modificación del presupuesto, una parte de lo que había quedado todavía del presupuesto para esa obra, pues se ha quitado en la última remodelación, de modo que ya no hay ni presupuesto ni proyecto. ¿Se podría retomar en un futuro? Se podría retomar, porque además la zona es una zona que no solamente daríamos la oportunidad de vivienda pública nueva en Antequera, es que además está en una zona donde realmente era imprescindible este tipo de inversión, porque es una zona que está degradada actualmente y que esta obra, junto con lo que llevaba aparejo, pues supondría que recuperaríamos por la ciudadanía una zona de Antequera, por cierto, muy bonita, y que además pues sería otro aliciente más para la zona de Antequera, en fin, más grande en el sentido no del tamaño, sino en el sentido de tener una ciudad pues más redonda, más en la que todos los barrios se sientan integrados. Y en cuanto a los presupuestos participativos, pues nada. Ninguno. ¿No? Preguntamos, hicimos una moción, en la moción planteábamos que retomaran los presupuestos participativos y se nos respondió que las obras se hacen según criterios técnicos y que además que ellos consultan a los vecinos. Es decir, el tema no es consultar a los vecinos. Los criterios técnicos nunca se han puesto en duda. Lo que planteamos es de que ante las obras que el ayuntamiento puede hacer, sobre todo aquellas que eran de feas, que dependen de inversión externa, pues que esas obras, que menos que los vecinos, que son los que viven en la zona esta, pues puedan decir, nos parece que la más urgente es esta, y que al final pues, los técnicos lo que hacen es decidir de las obras que los vecinos les ofrecen, teniendo en cuenta los presupuestos que tiene el ayuntamiento y los planes correspondientes, pues cuáles pueden hacerse y cuáles no. Pero hombre, no es preguntarle por teléfono, ¿qué te parece? No, es hacerlo de forma democrática, es un proceso de máscaras nuevo, que lleva tiempo funcionando en muchos ayuntamientos, que en Antequera logramos echarlo a andar, y costó, repito, mucho trabajo porque esto empezara a funcionar y no hay tampoco ni voluntad, por lo mismo que el tema de la vivienda. En lo que no se cree, no se lucha porque funcione, y cuando uno cree en que la democracia no solamente es cada 4 años votar, sino que es que los ciudadanos participen de forma activa, si no se cree en eso, pues los medios que se pueden poner para eso, pues se ponen. ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron los presupuestos participativos? Pues quiero recordar que fueron en el año 2009, me parece, 2009 o 2010. Hubo el año 2009 participativo, el 10 hubo a media, y desde que está el grupo de gobierno actual, pues ninguno.